Buenas noches. Supongamos que un matrimonio joven, llamémoslo Juan y María, salen un día en su auto con una chiquita, la única que tienen de 2 años. Hay un asalto a mano armada, se produce un tiroteo y la chiquita muere. Pocas horas después, Juan y María están en su casa recibiendo el pésame de relaciones, parientes, conexiones del trabajo, diversas personas. Supongamos también que en ese velorio se oyen muchas opiniones, hay mucho ruido. Unos dicen, pero qué barbaridad, la policía cómo no actuó. Otros dicen, pero en el hospital que lo llevaron no tenían equipo de emergencia, la chiquita se pudo haber salvado. Otro dice, pero qué imprudentes, ¿cómo salieron así, sin mirar a los costados a ver si había ladrones? Otro dijo, estos delincuentes actúan drogados, toda clase de opiniones. ¿Pero usted cree que Juan y María en ese momento están disponibles para escuchar las opiniones que les dicen, tenés que hacer una mala praxis contra el hospital, tenés que ir a la policía, a reconocer a los delincuentes? ¿Ustedes creen que escuchan ese ruido de las opiniones? ¿O están esperando algo previo que se da en silencio? Los abrazos. Sin saberlo, Juan y María están tratando de ver quiénes son sus verdaderos amigos en esa circunstancia límite. Después llegará el momento de escuchar las opiniones. Y después, solo después, cuando algunos, y solo algunos, se hayan identificado con ellos en un abrazo profundo y auténtico, es a ellos que los van a escuchar, no a los demás. Me parece que esto es un ejemplo que sirve para entender lo que está pasando hoy en el mundo. Hay mucho ruido después del ataque del martes pasado, hace 9 días. Hay mucho ruido. Unos dicen, los norteamericanos deberían atacar a Afganistán. Otros dicen, no deberían atacar a Afganistán. Que tiren misiles, que manden tropas de tierra, que se abstengan. Otros dicen, pero los talibanes son locos. Otros dicen, no, pues en verdad también ha habido muchos agravios de parte de Estados Unidos. Toda clase de opiniones. Pero a mí me parece que el pueblo norteamericano está como Juan y María. Está en una instancia previa. Está esperando los abrazos. Y me parece que están en el fondo tratando de saber quiénes son sus verdaderos amigos. Y entonces nosotros argentinos, que estamos en el mundo, tenemos que decidir si vamos a ser de aquellos que les damos el abrazo profundo y amistoso o no. Si en el velorio vamos a estar abrazándonos a ellos o en el cuarto de al lado tomando café y conversando. Ahora, esa decisión nuestra de hasta dónde abrazamos o hasta dónde conversamos requiere de nosotros mismos una cuestión previa a esta cuestión previa. Es indagarnos, es preguntarnos profundamente, ¿realmente somos amigos de los Estados Unidos? Porque cuando uno va a dar el abrazo, a menos que sea un abrazo falso, fingido, previamente procesó la situación y se dijo, realmente soy amigo. O se dijo, realmente soy conocido, soy relación, me duele mucho lo que pasó, pero en el fondo, amigo íntimo no soy. Y esto me parece lo que esta noche tendríamos que discutir entre nosotros. Por eso el título del programa, ¿somos amigos? ¿Nos sentimos amigos de los Estados Unidos o no? Inclusive va a ser una paradoja. Una vez que alguien abrazó, después lo escuchan. Entonces, en este momento que Estados Unidos está tratando de ver quiénes son sus verdaderos amigos,
a ellos los va a escuchar. Inclusive le van a poder decir cosas como, por ejemplo, no hagan macanas, no ataquen a tontas y a locas. Pero ¿a quién le van a escuchar ese consejo? Al amigo. Y a los que decidan que no es amigo, si después hasta mandan tropas, ya no va a ser lo mismo. No van a estar en el círculo del afecto profundo. Entonces, el afecto profundo no requiere enviar tropas, requiere el abrazo. Y las tropas, aunque se mandaran, si no es a partir de la amistad, es un acto de cálculo, simplemente, y será tomado como tal. De manera que a mí me gustaría separar claramente, en este comienzo del programa, el sentimiento que tengamos respecto de Estados Unidos del tema tropas. Puede haber sentimientos sin tropas y puede haber tropas sin sentimiento. ¿Cómo se expresa, hasta ahora cómo se ha apresado lo que yo llamaría la amistad intensa y cierta distancia de Estados Unidos? Bueno, yo creo que la amistad, yo no la vi expresar mejor, porque la amistad es silenciosa, es el abrazo, no se dice nada, no hay nada que decir. Yo lo que más me impresionó como expresión de ese puro momento de amistad fue un dibujo de Maitena, una de las dibujantes de La Nación. Ahí está. No hay que decir más nada. Es el abrazo. Del otro lado, el distanciamiento se expresó a través de argumentos. Yo diría que el principal argumento que yo escuché de mucha gente, dirigentes y ciudadanos, es, bueno, nadie deja de condenar el atentado, nadie decir que está bien el atentado, salvo los talibanes, ¿no? El atentado es un espanto lo que ha pasado, pero ellos hicieron muchas cosas también, ¿eh? Este argumento, es decir, casi como que se la buscaron. Armaron un sistema injusto en el mundo, cometieron muchos atropellos, ellos también tienen muertos en sus conciencias. No está bien, pero se explica. Ese es el argumento un poco del distanciamiento. Serían las dos expresiones predominantes de una actitud y de la otra. Las expresiones de distanciamiento son respetables. Yo no querría para nada inclinar la balanza en este momento. Hay argumentos, por ejemplo, hay muchos que se acuerdan de las Malvinas en la Argentina. Fíjese, con los ingleses fue como una pelea a trompadas. Ocupamos, vinieron, nos peleamos. Los norteamericanos se parecía que eran neutrales y resultó que no eran neutrales y apoyaron a los ingleses con información. Entonces hay gente que se acuerda de las Malvinas. Hay gente que la AMIA le funciona de dos maneras distintas. Uno dice, bueno, la AMIA también nosotros fuimos víctimas. Solidaridad. A ellos les pasa ahora lo que ya nos pasó a nosotros. Pero otros al revés dicen, no, oíme, si nos metemos, si nos abrazamos, por ahí nos ligamos el tercer atentado. Es decir, el AMIA funciona, me parece que en las dos direcciones. Otros, por razones ideológicas, critican el capitalismo. El sistema capitalista es injusto y Estados Unidos es la principal potencia capitalista del mundo. Y otros, quizá, Estados Unidos es como el que le fue bien. Es el país que le fue mejor. Y entonces surgen naturalmente efectos psicológicos, porque a ellos sí y a nosotros no. Hay, por lo tanto, me parece a mí, razones de ambos lados, hay motivos para decir somos o para decir no tanto, lamentamos lo que les pasó, pero no somos amigos en el fondo. Y este es el televoto que yo les propuse a ustedes como un momento casi excepcional de nuestra historia en que podemos indagarnos. Esto es casi psicoanálisis que vamos a hacer hoy. ¿Qué sentimos realmente con los norteamericanos? Nosotros, ¿qué sentimos? Y entonces está el televoto, vamos a mostrar la placa ahora. ¿Somos amigos de los Estados Unidos? ¿Realmente lo somos o no lo somos? Sí, 011 si es larga distancia, 55 44 44
40. No 011 a larga distancia, 55, 44, 44, 41. Uno termina en 0, el otro termina en 1. Para discutir este tema como íntimo, de qué sentimos realmente frente a Estados Unidos en este momento, hemos convocado una mesa que me parece que es una mesa importante. Está el ex canciller Dante Caputo. Bueno, está el ex funcionario Rafael Flores, que fue despedido por De la Rúa por expresar una opinión respecto del tema, justamente que estamos discutiendo esta noche. Está Vicente Massó, profesor del SEMA en análisis político, un distinguido intelectual que ustedes ya conocen. Está el periodista Carlos Gavetta, que es director de Le Monde Diplomatique en el Cono Sur. Le Monde Diplomatique es a su vez parte del sistema del diario Le Monde francés. Está el profesor Robert Barros. El profesor Robert Barros hace 3 años que enseña ciencia política en la Universidad de San Andrés y es norteamericano. Teníamos que poner un norteamericano en la mesa argentina. Desde Miami está el periodista Andrés Oppenheimer, que estuvo el jueves pasado, está llegando, así que vamos a tenerlo también en esta conversación. Vamos a tener también un contacto con Jorge Gestoso, que ustedes saben, Jorge Gestoso es la cara visible de la CNN que cubrió todos los episodios todos estos días. Va a haber una especie de incidente en el programa, un paréntesis, porque Cavallo me ha pedido derecho de réplica por lo que dijo Carrió de él, así que van a ser 5 minutos de Cavallo versus Carrió, digamos. Y sobre todo va a estar usted. Va a estar usted con su familia para indagarse y decidir qué siente respecto a los Estados Unidos. Amistad, distancia. Va a estar usted también a través de los llamados que vamos a recoger, algunos se irán al aire en representación de los demás. Este es el programa de esta noche. En 2 minutos comienza el debate. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Oppenheimer y Gestoso están llegando porque están procesando el discurso de Bush. Bush acaba de hablarle al Congreso norteamericano, un discurso de algo más de media hora, a las 10 de la noche nuestras, hasta las 10:30, y en ese discurso justamente hay un pasaje en que habla de los amigos, ¿no? Si quieren los podemos escuchar. Y en nombre del pueblo de los Estados Unidos le agradezco al mundo por sus expresiones de respaldo. Nuestro país nunca olvidará el sonido de nuestro himno nacional en el Palacio de Buckingham, en las calles de París y en la puerta de Brandenburgo. No olvidaremos a los niños surcoreanos orando frente a nuestra embajada en Seúl, o las plegarias y expresiones de condolencia en una mezquita en el Cairo, los minutos de silencio en Australia, en África y Latinoamérica. Ni olvidaremos a los ciudadanos de otras 80 naciones que murieron junto con los nuestros, docenas de pakistaníes, más de 130 israelíes, más de 250 ciudadanos de la India, hombres y mujeres de El Salvador, Irán, México y Japón, y cientos de ciudadanos británicos. Nuestro país no tiene mejores amigos que nuestros amigos británicos. Una vez más, estamos aquí reunidos en una causa noble. Es un honor
que el primer ministro británico haya cruzado el océano para demostrarnos su unidad. Gracias por estar aquí, mi amigo. No hay duda que a Tony Blair lo siente amigo, ¿no? Fue como el héroe de la jornada de esta noche. Y hoy el presidente de la Rúa reveló que había hablado por teléfono con George Bush. Quiero contarles también que esta mañana recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, el señor Bush. Agradeció la solidaridad expresada por nuestro país frente al cruento atentado sufrido en Nueva York y en Washington. Así que le renové las expresiones de solidaridad frente al dolor sufrido por el pueblo de los Estados Unidos. Él lo agradeció vivamente, transmitió su saludo para todos los argentinos, se interesó también por la marcha de nuestra economía en estos momentos difíciles, y eso es la parte esencial de la conversación en cuanto les puedo transmitir. No hubo ningún pedido especial, ninguna cosa que pueda significar noticia o información útil. Fue una conversación cordial, saludándonos como amigos, y él expresó desde luego su dolor y su enojo frente a la tragedia ocurrida, dolor y enojo que desde luego yo comparto. Recuento de amigos. ¿Quién quiere hablar primero? La libertad es libre. Yo diría, Mariano, que me parece difícil, no digo peligroso, proyectar una categoría que se da entre personas a los Estados-nación. Por supuesto que hay excepciones. El presidente Bush fue claro al referirse a los aliados o amigos británicos como sus mejores amigos. Pero en general, los estados, a semejanza de aquella famosa frase de Disraeli, que el imperio decía tenía intereses permanentes y no amigos permanentes, me parece que es la más realista. Solo que en las situaciones críticas, en situaciones verdaderamente extraordinarias por su gravedad, uno puede decir que hay amistad. Yo pienso en lo de Gaulle en la crisis de los misiles cubanos. Yo no diría jamás que De Gaulle era un amigo de los Estados Unidos, pero en un momento crítico en donde se jugaba posiblemente como en ningún otro momento de la Guerra Fría la posibilidad de utilizar entre las dos superpotencias armamento nuclear, De Gaulle no dejó dudas respecto de su posición en favor de los Estados Unidos. ¿Era amigo? No lo creo, pero a semejanza de lo que sucedió entonces y salvando las distancias de tiempo y de lugar, me parece que esta es una situación tan atípica, tan anormal, tan extraordinariamente grave, que uno quizás podría pensar en transferir una categoría propia de las personas a los Estados-nación. No termina de convencerme, te digo, pero de todas maneras me parece que aquí hay que tener en claro con quién se está, al margen de si es por un interés de carácter nacional, geopolítico, humanitario, y con quién no se está. ¿Usted sigue siendo amigo de la Rúa? Yo no creo que... Yo coincido con lo que acabo de escuchar. Creo que el tema de los sentimientos tiene que ser una cuestión Les aclaro un minuto. Usted sabe que Rafael Flores era secretario, digamos, de Medio Ambiente, para decirlo rápido. Para decirlo rápido, sí. Y tuvo un pronunciamiento político respecto a la crisis y el presidente le pidió la renuncia, ¿es correcto, no es cierto? A través del ministro Cafiero me pidió que... El ministro Cafiero me planteó que el presidente quería que renunciara y, bueno, yo renuncié. Es decir, que estuvo poco amistoso con Estados Unidos. No. Lo que yo dije fue que la Argentina, si quería... Si en cualquier hipótesis que hubiese una situación beligerante con cualquier país, debía sujetarse siempre a las reglas del derecho internacional, en el marco de las Naciones Unidas y por sobre todas las cosas a la Constitución Nacional. Pero la frase que le marcaron a usted... Ahora voy. Es que tenemos un orden económico totalmente irracional en el mundo, lo que yo dije fue lo siguiente. Estados Unidos,
que es No, yo capaz nunca de dije generar eso. respuestas demenciales, No, yo no dije injustificadas, como las cosas que están pasando. No dije eso y por eso lo que sucede es que esto no fue dicho en un reportaje, sino en el marco de una suerte de tertulia, estos programas Sí, que sí, tiene claro, Radio Continental. en mi radio. En su radio y que dura 1 hora y media. Y en un momento yo dije, y antes de eso aclaré, quiero ser preciso con esto porque me doy cuenta que el tema es particularmente sensible y puede generar confusión. Yo estoy convencido que hay un orden económico internacional irracionalmente injusto en muchos casos, que genera, de pronto, es capaz de generar, no en el sentido de causa-efecto, y esto lo quiero aclarar, respuestas demenciales, criminales, para que quedara claro lo que había dicho al comienzo de esta conversación, cuando me preguntaron qué opinaba sobre este tema y dije, los que arrojaron los aviones sobre las Torres Gemelas, no me cabe duda de que son el mal. Pero creo que transformar esto en una lucha mundial entre el bien y el mal es altamente peligroso. Esto no es Hormuz y Arimán. Esto no se puede dividir el mundo entre los buenos y los malos, porque lo peligroso en esto es quién decide quién está del lado del bien y quién está del lado del mal. Le voy a dar la bienvenida a Andrés Oppenheimer, que creo que ya llegó a los estudios en Miami. ¿Me lo van a mostrar? Andrés, ¿qué tal? Llegar, Mariano, buenas noches. ¿Has visto, Andrés, que ahora me ves? ¿Me ves? En este momento acabo de entrar y te veo. Bueno, ¿viste? Porque hicimos dúplex en tu honor. Bueno, vamos. Estaba hablando de una audiencia que no veía. Sí, te cuento que estamos acá discutiendo, el tema de la noche es si los argentinos nos sentimos amigos de norteamericanos o no. Esta es la discusión, así que te invito a participar de ella. Estábamos recién hablando con Rafael Flores, habló el ex canciller Dante Caputo, y supongo que seguirán hablando otros más. Hay una trampa en la pregunta que da título al programa, si somos amigos o no de los Estados Unidos. Yo recuerdo una frase que creo que era de Bernard Shaw, no estoy seguro, le preguntaron una vez qué opinaba de los ingleses y dijo, no sé porque no los conozco a todos. Y creo que esto vale y se relaciona con lo que dijo Massó hace un momento. Debemos ser solidarios y amigos, por supuesto, de las víctimas en primer lugar, del pueblo de los Estados Unidos. Debemos sentirnos amigos de su democracia, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de sus aspiraciones de libertad, de la primera enmienda de la Constitución, de su cultura, de tantas cosas maravillosas que tiene este país. Pero ¿debemos ser amigos de su política exterior? ¿De los verdaderos latrocinios que ha cometido y que sigue cometiendo en el mundo? ¿De sus arbitrariedades? Por ejemplo, de retirarse unilateralmente del Tratado de Kioto, que ya había aprobado, que aprobaron la mayoría de las naciones del mundo, y se retiró porque sus intereses le indican lo contrario. O cuando se negó a firmar el Tratado de Minas Antipersonales que causan tantas muertes, sobre todo de niños en el mundo. Debemos ser amigos de los bombardeos a Irak 10 años después de acabada la guerra. Debemos ser amigos de el bombardeo a una fábrica de aspirinas en Sudán después de un atentado tan horrible y tan criminal como este en una embajada en África Oriental. En una palabra, debemos distinguir. Hay una trampa en tu pregunta, Mariano. Yo no soy tramposo. No. En tu pregunta hay una trampa. Sí. Bueno, yo hago las cosas con honestidad intelectual. No hago trampas. ¿Puedo hacer un comentario, Adelante, Mariano? Andrés. Bueno, yo creo que la respuesta que acabo de escuchar es tramposa, porque un norteamericano podría decir con la misma lógica, somos amigos del país que se manifestó neutral y de hecho apoyó a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ser amigos del país que tuvo una dictadura militar, que desapareció a decenas de miles de personas, cuando el gobierno de Jimmy Carter criticaba a esa dictadura y a otros países totalitarios y algunos latinoamericanos la apoyaban. Tenemos que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es una respuesta un poco
pueril porque se podría aplicar a cualquier país en cualquier circunstancia. Estados Unidos es un país que hace cosas buenas y hace cosas malas, como Argentina, como cualquier otro país. Entonces, desde mi punto de vista, Mariano, tenemos que estar a favor de las cosas buenas que hace y aquellos que vivimos en Estados Unidos, aquellos que viven afuera, criticar las que no se hacen bien, como de Argentina, como de cualquier otro país. No sé si, bueno, acá tenemos un norteamericano de muestra, porque aclaro que Oppenheimer es argentino, por más que le escribe en el Miami Herald y escribe en La Nación. Robert Barros, usted hace 3 años que está por acá. Sí. ¿Cómo vive todo esto? Bueno, para mí es muy difícil de hablar de lo que ha pasado. Aún es muy difícil entender o creer que realmente pasó. No, yo no hablo como ningún representante del gobierno de Estados Unidos, no tengo nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Tampoco tengo víctimas entre mis familiares y mis amigos, así que lo que puedo, me es muy difícil analizar lo que ha pasado. Y en ese sentido, de alguna manera, solo puedo hablar de forma personal y ni siquiera hablo como ciudadano de Estados Unidos, hablo más bien como neoyorquino. Yo también soy de Nueva York y, bueno, el impacto sobre mí de estos eventos ha sido terrible. He vivido días terribles. Esto es un golpe que claramente afecta a los 6,000 y algo muertos y sus familias, y como dijo Bush y como todos sabemos, son gente de muchas nacionalidades. Pero a la vez no sé, yo creo que para todos los neoyorquinos esto es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Es un golpe a muchos recuerdos. Es una cosa que no sé qué es lo que me va a costar recuperar de esto. Y en ese sentido también, no, mi experiencia a lo mejor no importa, pero lo que yo creo que hay que enfatizar en esta discusión es que la pregunta no es si los argentinos deben ser amigos de los americanos, sino si los argentinos se van a comprometer con los valores humanos que están detrás de estas nociones de libertad, y creo que son, ¿no?, el derecho a la vida, que pregúntase a cualquiera, cualquiera lo va a querer defender. Así que no, el hecho de que yo estoy acá en Argentina, bueno, refleja toda una experiencia de vida personal, que no importa entrar en eso. Mi interés en América Latina surge de experiencias y conocimiento de la historia de mi país en el mundo. Y yo creo que es una cosa criticar la política exterior de Estados Unidos, es una cosa entender las relaciones económicas mundiales y el rol preponderante que juega ahí empresas norteamericanas. Pero tengo que enfatizar que la gente que murió en Nueva York no tuvo nada que ver con esas políticas, ni con con esas, sí, a lo mejor algunos trabajaban en empresas relacionadas con el sistema capitalista, pero era gente común y corriente que solo quería ganarse una vida igual que, ¿no?, mis descendientes, que igual que muchos argentinos, emigraron de España y Polonia a Nueva York, que lo recibió. Y Nueva York es una ciudad cosmopolita. Vas a Nueva York y no escuchas muy poco el inglés, ¿no? Escuchas gente de todo el mundo. Nueva York es el mundo. Y un ataque a Nueva York de esta envergadura es un desastre para todos. Y yo creo que los argentinos no pueden quedar indiferentes a eso. Critican lo que quieran, la política norteamericana, pero esto es un atentado contra todos. Y ha pasado estas cosas acá en la Argentina, y yo creo que el pueblo y el gobierno argentino ahora se tiene que darse cuenta que esto tiene dimensiones que van mucho más allá de intereses
particulares, ventajas de corto plazo que se puede tratar de sacar de esto. Y en ese sentido yo creo que, ¿no?, hay que reconocer que hay conflictos y problemas en el mundo y son legítimos, pero tenemos que pelear para que haya un mundo en el cual estos conflictos se resuelvan con otros medios, ¿no? Así que... Robert, una pregunta que le hago. Usted está medio ya metido en el ambiente argentino. Estos 10 días que han pasado, ¿qué reacción de argentinos recibió usted por lo que pasó? Bueno, por un lado me he escapado de no sé, gente me ha contado que hay cierto antiamericanismo que se escucha a veces en la radio estos días. Yo he escapado de esto porque básicamente he pasado las horas que no duermo, o al menos al principio viendo CNN, espantado. Y en general, ¿no?, de la gente que conozco, solidaridad y, ¿no?, comprensión, pero a la vez no he sentido también muy solo, porque es como, no sé, como perder a mis padres y mis abuelos de nuevo. No sé cómo transmitirlo y no creo que, no, así que sé que, no, he recibido mucho apoyo de mis amigos, pero a la vez creo que es muy difícil comunicar lo que he sentido esta semana. Bueno, vamos a ir un corte. Llegó Cavallo, va a hacer su réplica. Vamos a volver, por supuesto, a la mesa, a Oppenheimer, que está allá. Va a aparecer Gestoso en algún momento. Ustedes están opinando, estoy recibiendo muchas opiniones, y ya van 16.000 televotos. La Argentina tiene un camino para pasar de su nueva pobreza a la verdadera riqueza. Mariano Grondona se lo propone en La Realidad. La Realidad, el nuevo libro de Mariano Grondona. Publicó Planeta y Diario La Nación. Vas a ver, va a llegar el día en que el hockey sea una pasión para todos los argentinos. Por eso Visa, la tarjeta número 1 en el mundo, ahora es el sponsor de las número 1, las Leonas. Usted sabe que el reportaje que le hicimos a Elisa Carrió hace algunas semanas, ella tuvo frases muy duras para con el doctor Cavallo, y también se dijo que el doctor Cavallo tenía junto con Mulford y los hermanos Rom una cuenta en el exterior, en fin, todas estas cosas. Y él me ha pedido derecho de réplica a esas manifestaciones porque le han llegado algunos documentos que quiere comentar. Yo voy a empezar recordando lo que fue ese programa, un pedacito, y después le voy a dar la palabra a él. Yo digo que Cavallo se enriqueció ilícitamente. Y en cuanto al tema Cavallo, ustedes saben que la acusación contra él se basa en un presunto documento que probaría que tiene una cuenta conjunta con el señor David Mulford y los señores José y Carlos Rom en el exterior. Usted, Mariano, fue prudente, utilizó el tiempo potencial y habló de un presunto documento que por entonces la señora Elisa Carrió se cuidó de no mostrar públicamente, porque si lo hubiera mostrado, y acá está el documento que hoy me lo ha entregado la jueza Servini de Cubría, hubiese quedado de inmediato al descubierto la falsedad del mismo. Este documento es obviamente falso, o más que obviamente falso, fue falsificado con la intención de producir un efecto no solo contra mí, sino contra la economía argentina. Primero, es obviamente falso porque mezcla tres instituciones que no tienen nada que ver una con otra. Segundo, tiene errores de ortografía
y utiliza, por ejemplo, para la expresión dólar, la expresión que se utiliza en la Argentina, no en los Estados Unidos. Pero ella se lo entregó a la jueza, y la jueza solicitó información a Interpol y a esta institución IMOLIN de las Naciones Unidas, que supuestamente sería la autora de este documento. Pues bien, Interpol ha informado que IMOLIN dice que este documento es falso. Acá está la carta de Interpol y la expresión de IMOLIN. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? Es importante porque esta fue una estrategia, o de la señora Carrió, o de quienes prepararon este documento falso, de desestabilizar a la economía argentina. Si yo en ese momento respondía y provocaba una discusión sobre ese tema, podríamos haber entrado en default de nuestra deuda externa, se podría haber devaluado la moneda y provocado un caos en la Argentina. Porque en ese momento yo estaba conduciendo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con los gobiernos del Grupo de los 7, con los organismos multilaterales de crédito, para conseguir los recursos que detuvieron el drenaje de depósitos del sistema bancario y evitaron la instalación del caos en nuestro país. Como yo tenía conciencia de la gravedad de la situación, dejé que ella siguiera con sus manifestaciones y no le respondí, para no darle importancia al tema. Pero ahora ya está la documentación que prueba la falsedad del documento, está en el expediente judicial. Yo espero que la jueza y el fiscal y la justicia en general de la Argentina investiguen quién falsificó este documento. O lo falsificó la señora Elisa Carrió, o como mínimo ella lo hizo circular y es, en cualquiera de los dos casos, penalmente responsable. Pero lo pido no por una satisfacción personal, sino fundamentalmente porque esta señora, o quien le entregó este documento falso, trató de atentar contra la economía argentina. Muchas gracias, doctor Cavallo. Vamos a volver a nuestro tema. No sé si está Jorge Gestoso. ¿Está Jorge Gestoso? Sí, Jorge, buenas noches. Mariano Grondona, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás por ahí? Bueno, acá estábamos mirando el discurso de Bush y comentándolo en nuestro programa. Querría saber cuáles son sus impresiones, Jorge, sobre ese discurso y la acogida que tuvo en el Congreso. Bueno, todavía está muy fresco, digamos, para poder detectar a nivel general las reacciones. A nivel del Congreso lo que se está tratando de dar es una sensación de unidad, e inmediatamente después que terminó el discurso salieron los dos líderes del Congreso, el líder demócrata y el líder republicano, y justamente el líder republicano, que es el líder de la oposición, decía: esta noche no hay oposición. Normalmente cuando hay un discurso del presidente después viene un líder opositor y comenta: esta noche es todo un país. Es decir, se está tratando de dar esa imagen. Estábamos hablando con Andrés Oppenheimer, está dentro del grupo esta noche que están... Sí, Andrés Oppenheimer, no sé si quieren hablar, está en Miami a través de satélite, Jorge. Exacto, bueno, justamente Andrés charlaba con nosotros, que es parte de nuestros analistas, y Andrés decía de que si bien hubo palabras duras, él decía no existió un pedido de guerra del Congreso, un pedido oficial. A mí lo que más me llamó la atención, Mariano, es un mensaje fuerte del presidente cuando dice que tiene un mensaje al Pentágono, y el mensaje es: prepárense, se acerca la hora que entremos en acción. Esas son palabras textuales del presidente. Me parece que allí está indicando un poco el rumbo que podemos esperar digamos, en el futuro. No sé en qué futuro, si en el futuro cercano, a mediano plazo o a largo plazo, pero me parece que ese fue un elemento importante, lo mismo que cuando listó
estableció las exigencias al talibán y terminó diciendo estas demandas no son negociables ni sujetas a discusión. Es decir, lógicamente le estaba hablando al público americano, pero también estaba hablando al público del mundo. Es decir, él tiene el peso, la presión de toda la opinión pública de los Estados Unidos, que está absolutamente indignada por lo que le acaba de pasar, y necesita de alguna forma manifestarle a ese pueblo que su gobierno va a reaccionar en forma contundente, y por otro lado entra a establecer diferencias, por ejemplo, entre el islamismo y estos extremistas que pueden pertenecer al Islam, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Sé que está apurado con su propio trabajo en CNN. Una pregunta que querría hacer, la última, Jorge. CNN ha sido, acá por lo menos en Argentina, algunos la han cuestionado como que estaba inclinando la balanza. ¿Inclinando la balanza para qué lado? Bueno, para el lado norteamericano, naturalmente. No, porque la balanza puede estar inclinada para cualquier lado. ¿Ustedes se manejaron con criterio normal o tuvieron un criterio de tiempos de crisis, de emergencia, y de alguna manera se manejaron con una prudencia que no es normal en nuestro oficio, digamos? Yo diría, Mariano, dos cosas. Que a nivel de recursos técnicos, a nivel de recursos de transmisión, en muchos aspectos, CNN en español, en casos como este, en donde hay conferencias de prensa en Afganistán, en Pakistán, en el Medio Oriente, en Washington, aquí y allá, nuestra división de CNN en español no cuenta con todos los recursos para hacerlo al mismo tiempo que nuestra hermana, la CNN en inglés, en cuyo caso, de repente determinamos que, a efectos de tener al público informado qué es lo que está haciendo la reacción en Londres a través del primer ministro, o lo que está pasando en Alemania, o lo que está pasando en Francia, o lo que está pasando en la OEA, de repente sucede de que nos llegan imágenes en inglés y las traducimos al español, cosa que es, digamos, excepcional y no es la norma. Eso podría llegar a crear la percepción de que estamos pasándole al telespectador latinoamericano más de lo que es el ángulo estadounidense. Lo que a mí personalmente, como latinoamericano, como rioplatense, como uruguayo, sí me impresiona, en general, y ya no hablo de la cobertura de la CNN y Mariano, todos los que trabajamos en vidriera sabemos que somos susceptibles siempre a críticas, pero lo que a mí me ha sorprendido como latinoamericano viviendo este incidente acá en los Estados Unidos, es que el periodismo de los Estados Unidos, el periodismo que funciona con las grandes cadenas como ABC, NBC y CBS, son extremadamente equilibrados cuando tocan temas nacionales, es decir, son muy duros con todo lo que tiene que ver con política. El periodismo de acá hizo renunciar al presidente Nixon, son extremadamente duros. Cuando tocan tratar temas que tienen que ver con Estados Unidos y el resto del mundo, yo no he percibido la misma imparcialidad en los medios nacionales, sí lo he visto con CNN. Y entonces lo que yo escucho en los medios nacionales dentro de los Estados Unidos es una visión muy unilateral, muy sesgada de todo esto. Hay poco interés en llevarle al pueblo norteamericano, a través de las cadenas de televisión norteamericanos, la otra cara de la moneda. ¿Cómo es que se ve a Estados Unidos desde afuera de Estados Unidos? ¿Cómo este grupo pudo haber percibido lo que tiene que ver con la política con Israel, con la política que tiene que ver con las medidas y las sanciones a Irak, cosas por el estilo? De eso dentro de Estados Unidos, los medios de Estados Unidos prácticamente no hablan. Y cuando hablan dice, nos odian, nos detestan nuestra libertad, odian o tienen envidia porque somos libres y qué sé yo, pero al ciudadano norteamericano no le llega la versión dentro de las cadenas de televisión de Estados Unidos de cómo ve estas organizaciones o el resto del mundo, muchas veces, cómo ve a Estados Unidos. Eso me ha llamado la atención, Mariano. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias por
desviar unos minutos de su trabajo intenso en estos momentos. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo y un saludo, un gran saludo. Gracias. Bueno, volvemos a la mesa y les paso una fracción más dura del discurso de Bush. Vamos a ir en contra de las naciones que les den albergue o protección. Cualquier nación, en cualquier lugar, tiene ahora que tomar una decisión. O están con nosotros o están con el terrorismo. Bueno, esto me parece que Caputo es para que lo comente, ¿no? Es decir, ¿están con nosotros o no están con nosotros? Y el Congreso que se para en pie, republicanos, demócratas aplaudiendo, ¿no? Si usted me permite, retomo la conversación anterior. Y mientras conversábamos, y usted comentaba la reacción de muchos compatriotas, yo me acordé de una cosa bastante dramática. Usted se acuerda. 77, 78, 79, cuando desaparecía alguien. Ese comentario tremendo. Por algo será. Algo habrá hecho que se lo llevan. ¿Y qué tiene que ver? Se lo llevan y lo van a matar. ¿Quién no ha hecho algo? Y aunque hubiera ¿Quién no ha pecado? Y aunque hubiera hecho algo, el hecho es que se lo están llevando para torturarlo y para matarlo. Entonces, esta historia de que los Estados Unidos son una potencia imperial, que han hecho cosas gravísimas en el mundo, creo que es cierta. También tienen otra historia, la historia de Europa y de la Segunda Guerra. También tienen la historia de haber encabezado una lucha por las libertades en el mundo. Son temas que se cruzan tanto que a mí me gustaría 2 minutos, Grondona, para aclarar lo que siento, más lo que siento que lo que pienso a veces. Primero, esta respuesta, por algo será que se lo llevan. Acá se aplica de la siguiente manera. Hicieron tantas cosas que quien siembra viento cosecha tempestades. Lo raro de pensar así es que este no es un problema solo norteamericano. Es nuestro problema. Y digo nuestro no por un problema meramente de que nos estremezca el drama humano, que nos debe estremecer ante todo, sino porque la historia que vivimos nosotros tiene 2 hechos que los deberíamos tener muy presentes. El terrorismo no es un problema ajeno a la Argentina. Golpeó acá. Y puede golpear acá. Segundo, la incorrecta respuesta al terrorismo también es algo que sufrimos los argentinos. AMIA y Embajada de Israel es un drama presente para los argentinos. Los atentados más poderosos hasta este, en toda América. Y la respuesta de aquellos años del 70, luchar contra el diablo con las armas del diablo, lo que convirtió a la Argentina en un infierno, es la demostración de la inmensa gravedad que pueden tomar, el rumbo que pueden tomar los acontecimientos si la respuesta de los Estados Unidos es inadecuada. En síntesis, yo sé que esto puede ser minoritario y muy poco popular lo que digo. Mala suerte. A mí me molesta, y creo que está mal, esta apelación a encontrar las causas que explican esta barbarie. Esta barbarie la sufrimos nosotros, nos pegó a nosotros. La historia de las causas es para otra discusión. Segundo, aquí se abren 2 caminos, Grondona, que me parecen que requieren de mucho esfuerzo político en el mundo. La respuesta a esta barbarie puede ser la respuesta imperial. Fortalecer la capacidad de control del mundo. Terminar esta transición que viene de los años 90 hasta hoy, terminar la posguerra fría, y en un mundo globalizado, donde lo que pasa a 10.000 kilómetros es como algo que nos pasa al lado.
el mundo nos es cotidiano y cercano, la manera en que respondan los norteamericanos nos va a alterar la vida a todos, nos va a impactar la vida de todos. Por lo tanto, me parece que, uno, no tenemos que escaparle a este bulto, este es nuestro problema. Segundo, tenemos que no solo apelar a la razón y a la justicia, tenemos que apelar a la historia. Yo tengo miedo que se funde una nueva doctrina de la seguridad mundial. Ojalá no. Los últimos hechos de ayer y antes de ayer muestran más ponderación, más cuidado en las palabras. Europa está pesando mucho. Europa está pesando mucho. Pero yo no puedo dejar de estremecerme con 2 o 3 frases que hemos escuchado estos días. Quiero leerlas porque es necesario la precisión. El vicepresidente norteamericano dijo que la lucha que se viene es una forma mala, mugrienta y sucia que requiere una respuesta nuestra y vamos a tener que operar en esa arena, en la arena mala, mugrienta y sucia. Esta será una guerra sucia, no convencional. Yo creo que todos nos estremecemos con la palabra. Esta será una guerra sucia. Después dijo, nuestros agentes deberán ensuciarse las manos. El senador Bob Graham, que es el presidente del subcomité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos, dijo, no importa que nuestros agentes extranjeros hayan cometido acciones contra los derechos humanos si son efectivos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Astiz puede ser reclutado? ¿Qué quiere decir? ¿Que volveremos a tener las ventajas de un Videla? ¿Qué quiere decir? ¿Que la democracia puede seguir como cuestión subsidiaria a la de seguridad? En resumidas cuentas, yo no acepto la idea de que porque hay causas que justifican el terrorismo, se pueda justificar el terrorismo. Esto es inaceptable. Segundo, se abren 2 puertas. Pueden abrirse 2 puertas. La puerta de la civilización. Por ejemplo, Italia. La muerte de Aldo Moro. La respuesta civilizada al ataque terrorista. O se puede abrir la puerta del infierno. Terror contra el terror. Y fundar en el mundo una nueva doctrina de la seguridad que haga otra vez sospechosas las democracias y sospechosas las mayorías. Van 21.000 televotos y ya lo vemos y ahora va a tener todo el tiempo que quiera. Bueno, hay cualquier cantidad de llamados y cualquier cantidad de opiniones. No voy a escoger alguno nomás. Humberto de Córdoba. Estados Unidos fomentó el terrorismo de Estado en la Argentina. Ahora es víctima de su propia política exterior. Diego de Belgrano. El mundo es un reloj. Estados Unidos es la cuerda y otros son engranajes. Esta es la oportunidad para que la Argentina adquiera protagonismo político en el mundo. Elías Romano. No me cabe en duda de que hay que alinearse detrás de los Estados Unidos. Este fue un ataque contra el mundo y así deben tomarlo cada uno de los países. Lidia de Recoleta. Es difícil entender el mundo árabe. No me imagino un mundo dominado por ellos. En cambio, los Estados Unidos son un baluarte de la democracia. En otro momento fui crítica de ellos, pero hoy me siento amiga. Jorge Roig. Con profundo dolor por las pérdidas humanas, estoy convencido que si nos sucediera al revés, el último en abrazarnos sería Estados Unidos. Fabián Lemeyé, de Floresta. No soy amigo del terrorismo y no quiero ser amigo de Estados Unidos. Eduardo de Santa Fe. Estados Unidos mató 120.000 inocentes en Hiroshima. ¿Tendremos que ser amigos de Japón? Fabio, ¿hasta qué punto la dependencia económica que tenemos nos brinda la libertad de decidir? Daniel de Martínez. Las relaciones entre países no se mueven por amistad, sino por intereses. Acá hay un masotista acá. Mauricio Elgué de Santa Fe, de Rosario Santa Fe. Estimado Mariano, me parece horrible que gran parte del pueblo argentino se haya alegrado con semejante barbarie. Pero más me preocupa que nuestro gobierno no tome una determinación concreta sobre el apoyo absoluto a Estados Unidos. Azucena de Núñez.
Nosotros sufrimos atentados, ellos nos abrazaron. Cuando unieron el general Belgrano, ellos nos abrazaron. Creo que esto fue un espanto, pero tengo mis dudas. Raúl de San Juan, la cuestión no es si nosotros somos amigos de Estados Unidos, sino si Estados Unidos son amigos nuestros. Javier de Almagro, no creo que haya que abrazar sin reparos la causa de los Estados Unidos. Carlos de Belgrano, creo que es una guerra del mundo civilizado contra barbarie y que es una guerra de todos. Bueno, como ven, hay toda clase de opiniones. Rafael, su turno. Sí, yo creo que todos sabemos lo que ha hecho en las últimas décadas Estados Unidos, pero directamente es inmoral, me parece a mí, pretender atenuar de alguna manera la solidaridad que tiene que existir frente a un hecho tan terrible como el que pasó con un argumento de esa categoría. Es decir, creo que la Argentina, para bajar al terreno de lo que el país, me parece a mí, debe hacer y lo que los argentinos debemos ser profundamente solidarios con las víctimas de esta catástrofe. Y creo que en ese sentido, el ofrecimiento del gobierno para hacer las pruebas de ADN, todas esas cosas me parecen que es lo poco que el país puede ofrecer de ayuda, porque ayuda material no le vamos a estar ofreciendo, es valioso. Pero me parece que hay más cosas. Este fenómeno del atentado terrorista también revela, a partir de las informaciones que aparecen, un accionar de quienes llevaron o quienes son capaces de hacer estos hechos de una complejidad que no se explica fácilmente. Entonces, me parece que lo que debe existir ya en el marco de una solidaridad más operativa entre quienes pueden ser vulnerables a esos atentados, y nuestro país no solo, digo, puede ser, ha sido víctima de esos atentados, es mejorar muchísimo los niveles de información, el hacer inteligencia, y además la Argentina tiene que hacer sus deberes. Y sus deberes son esclarecer definitivamente el tema de la AMIA, esclarecer definitivamente el tema de la Embajada de Israel, porque de nada sirve que nosotros hablemos del terrorismo, de la solidaridad, de combatirlo. A 7 años de distancia, cuando ni siquiera no sabemos cuál es el Osama Bin Laden nuestro. Cuando todavía no podemos saber quiénes son los responsables de esos terribles atentados. Pero además, ni siquiera sabemos las conexiones internas de esos atentados en fuerzas de seguridad, ni siquiera hemos hecho una completa revisión para que sea más eficiente la CIDE, ni siquiera podemos controlar nuestras fronteras adecuadamente. Es decir, a mí me parece que hay muchísimo que tiene que hacer la Argentina en el marco del respeto más absoluto a las libertades. Rafael, que se dijo en su momento, cuando la AMIA, que se eligió la Argentina porque era fácil. ¿no? Pero no sigamos siendo fáciles. No solo se eligió la Argentina porque era fácil, también se eligió porque sin complicidades adentro y desde lugares, bueno, donde era posible hacer cosas que los hombres comunes no pueden hacer, se pudo preparar esto. Y esto creo que es imperioso que se esclarezca para que salgamos de la retórica y empecemos a una cuestión más operativa. Y finalmente quiero decir la segunda parte que me parece esencial. Esta es la manera, a mi juicio, de buscar una sociedad más segura o más protegida, pero de ninguna manera creo que la Argentina, en función de un apoyo sobreactuado, debe involucrarse en ningún conflicto bélico empujado por algunas manifestaciones que son las que me llevaron a mí a hablar de un ejército de cowboys que realmente preocupan y meten miedo. Estas cosas que leyó Dante Caputo, lo que hemos escuchado cuando el propio presidente de Estados Unidos habla de una remisión a las metodologías del Far West, me parece que tienen que inquietarnos porque todo lo que se haga debe ser en el marco más absoluto de respeto a la ley. No se puede vulnerar principios que le han costado mucho tiempo a la humanidad. Y quiero decir finalmente entonces que, y en eso quiero ser preciso, la Argentina no debe involucrarse exteriormente en ningún tipo de conflicto bélico que signifique comprometerse más allá de lo que debe. Esto no quiere decir condicionar la solidaridad, condicionar la responsabilidad que le cabe para hacer de la sociedad global una sociedad más segura. Pero no debe ir ni debe mandar tropas a conflictos donde no tiene ningún tipo de facultad ni poder de decisión. Carlos, ¿querías decir algo? Enganchando un poco con lo que dice... Pero que una incidencia que... ¿Puedo decir algo, Mariano?
Sí. Sí, adelante. Ahora termina Dante y te paso, Andrés, Mariano, y también está Carlos. Un instante, Andrés. No, quiero decir una sola cosa, muy breve. Rafa, vos planteás esto como si fuera una cuestión totalmente americana y solamente americana, ¿no? Nosotros sí debemos tener una política muy activa en esto, lo cual no quiere decir dar un cheque en blanco, porque el cheque en blanco se gira contra un capital, que es el capital de toda la humanidad. Una cosa es no dar un cheque en blanco y otra cosa es esta historia tan nuestra de no involucrarnos, guarda que, a ver si pagamos costos políticos, a ver si se puede volver inseguro Buenos Aires, a ver si nos va mal en las elecciones, a ver si renegociamos mal con el Fondo Monetario. A mí, digamos, hay que ser activos porque este es nuestro problema. Aparte de toda la cuestión de que es una cosa inmensamente dolorosa para los Estados Unidos, vuelvo a decirte, acá nos metieron 2 atentados descomunales y la manera en que en los 70 se respondió al terrorismo o se respondió a la insurgencia armada fue atroz. De manera que este no es un problema ajeno. En defensa propia tenemos que actuar. Juan, yo en 17 segundos y medio le tengo que contestar a Dante y no va a ser más de eso. Mariano, si yo puedo contestar un segundo. Vamos a agregarlo a Andrés y después... Andrés, adelante. Bueno, me sorprende gratamente la respuesta del doctor Caputo, porque lo increíble del caso son 2 o 3 cosas. Primero, en su discurso de hoy, el presidente Bush en ningún momento habló de apoyo militar. Habló de mayor cooperación de inteligencia, habló de mayor cooperación policial y habló de mayor cooperación en la persecución y en el seguimiento, pero no en el acto concreto de apresar o de militarmente tomar zonas donde puede estar este hombre y su organización. Segundo, me parece inmoral hacer, como de alguna manera lo dijo recién el doctor Caputo, hacer una conexión. ¿Qué culpa tenían estos 5.000 oficinistas, secretarias, lustrabotas de la política exterior norteamericana? Es absolutamente insólito hacer cualquier conexión entre la muerte de esta gente y la política exterior de Estados Unidos con la que podemos o podemos no estar de acuerdo. Pero tercero, políticamente sería suicida para cualquier país, por lo menos políticamente, no estar del lado de quienes están luchando contra estos terroristas. Porque ¿con quién se quedaría la Argentina si fuera neutral? Un político saldría al balcón, haría grandes discursos, alguna gente aplaudiría, se sentirían muy bien, pero estarían con Afganistán, Irak y algún otro estado renegado, porque si miramos lo que está pasando en el mundo, toda Europa sólidamente, Tony Blair sentado, que dicho sea de paso, Tony Blair, el hombre que encarna la tercera vía, sentado en el Congreso de Estados Unidos, más apoyo imposible, Francia, toda Europa, Canadá, toda América Latina, México, todos los países, pero lo más notable del caso es Rusia, Pakistán ofreciendo tácitamente su terreno para bases, y la Argentina se va a quedar afuera con los talibanes. Y tercero, económicamente sería totalmente suicida, porque de continuar estos ataques terroristas en el mundo, la economía mundial va a llegar a un parate absoluto. ¿Y Argentina a quién le vende? Le vende a Europa y a Estados Unidos. ¿A quién le van a vender? ¿A los talibanes? Lo dejo ahí. Nos va quedando poco tiempo, así que le voy a pedir a Carlos que sea breve, a Vicente que sea breve. Le contesto a Andrés 2 cosas. La primera, por supuesto que había que no ser amigo de los gobiernos que apoyaban al eje. Por supuesto que no había que ser amigo del gobierno de Videla o de cualquier dictadura latinoamericana. Por supuesto que hay que condenar estos atentados y luchar contra el terrorismo. Pero la amalgama que se hace, por ejemplo, acaba de asegurar que Europa apoya. El canciller Schröder ha dicho hoy en el Bundestag que Alemania no va a apoyar ninguna aventura militar. De eso se trata. La cláusula 5 de la OTAN. Alemania en primer lugar de todos. Por favor, lo que dijo el canciller... Pero no dan cheques en blanco, no dan cheques en blanco. No dar cheques en blanco, porque la pregunta es esta. Esa la diferencia, me parece. Se habla de una guerra. ¿Contra quién? ¿Contra Afganistán? Es una guerra muy simple contra Afganistán. ¿Estados Unidos contra Afganistán? No, se habla de una guerra contra el terrorismo. Contra el terrorismo. No contra Afganistán. Entonces, hoy me mandaron un artículo de Los Angeles Times maravilloso, en que dicen que las primeras víctimas de los talibanes son los afganos. Por supuesto. Las primeras víctimas
que están terriblemente sometidas y expoliadas. Pero eso no son está, la pobre me gente parece, de eso no está en se trata, discusión. perdón, Rafael, Sí, de lo por que favor. se trata es que Estados Unidos está ya enviando una flota hacia el Golfo, hacia un país alrededor del cual hay una serie de potencias nucleares. Está Pakistán, está la India, está Israel, está la China, está Rusia. Hay un peligro grave ahí, gravísimo. Luego, no está identificado el autor de estos hechos, por lo tanto, no hay una guerra. Hay una guerra contra el terrorismo en la cual estamos digamos, todos el discurso de acuerdo. Bush da la sensación de que está identificado. Bueno, no está identificado judicialmente, pero me da la sensación de que esta Sí, Mariano, organización pero ¿sabe de qué? Bin Laden está Supongamos identificada, que me parece, Bin Laden, ¿no? a una Por lo menos, persona... a menos que esté macaneando Pero ¿sabe locamente, qué? A una ¿no? persona no se le declara una guerra, a una persona se la persigue, se la Pero no es captura una y persona. se la Pero, juzga Rafael, con su ¿a organización. usted le parece que una persona puede haber provocado lo que provocó estas... A ver si fue podemos más grave que el ataque en Harbour esto. Hagamos Si le potencian bélico a esta persona, es fenomenal. como una discrepancia cuando de pronto no Sí. estamos discrepando. Lo que digo es, la lucha contra este fenómeno de este terrorismo está fuera de discusión. Ahora, lo que yo sostengo es lo siguiente. En el marco... Pero no, yo creo que decía Carlos, que yo no creo que Estados Unidos haya dicho mi enemigo es Afganistán. Yo nunca escuché eso. Bueno, las mi dudas enemigo son es la que- organización terrorista. ¿Sabe qué pasa? Ahora, Que uno- después digo, si hay países que lo protegen, se vuelven Pero aliados las de ese noticias que enemigo. circulan, pero las evidentemente. noticias que circulan hablan de una posible guerra con un país. Han habido voces que se han alzado en la Argentina, la de López Murphy, por ejemplo, y han dicho hay que hacerle un bypass al Congreso y la Argentina debe inmediatamente resolver el envío de tropas afuera sin necesidad de lo que establece la Constitución Nacional. paso que me siguiente, parece- eliminas al Congreso. Y me parece una barbaridad. Se Pero lo me que quiero va, decir se es me lo va el siguiente. tiempo. Y así sucesivamente. Vicente, apurate porque no hablas. 2 minutos. Yo creo, Mariano, que para contestar con rigor qué es lo que va a hacer la Argentina, tiene previamente que contestarse una pregunta básica. Acá hay una guerra. ¿Cuál es la naturaleza de esta guerra? Si la naturaleza de la guerra... No es una guerra convencional, Exactamente. evidentemente. Entonces, anteponer la pregunta de si vamos o no a mandar tropas, cuando esto no es una guerra convencional, es crearse un problema que no existe. Primero lo que hay que determinar es cuál es la naturaleza de la guerra. En función de eso hay dos otras preguntas. ¿Quién es el enemigo y dónde está el enemigo? Solamente a partir de la resolución de estas tres preguntas, me parece que la Argentina o cualquier país tiene que determinar cuál va a ser su grado de beligerancia, porque estamos todos de acuerdo que no va a estar con el terrorismo y difícilmente pueda ser neutral. Como esto efectivamente es una guerra, algún género de beligerancia la Argentina va a tener que tener. Coincido absolutamente con Caputo en un hecho que yo creo que a veces nos olvidamos. El enemigo no siempre lo elegimos nosotros. Esto es muy de Schmitt. A veces el enemigo nos elige a nosotros. Esa idea de que si nosotros somos neutrales no vamos a tener enemigos es una idea falsa. Y la Argentina fue elegida por alguien como enemiga antes que los Estados Unidos, si vamos a pensarlo, porque tuvimos dos atentados casi calcados, salvando la diferencia de magnitud. De forma tal que la Argentina es beligerante desde hace algunos años, aunque no lo sepa, aunque parezca no saber. Habría que hacer un neologismo, es beligerada, pero no quiere ser beligerante. Entonces, al no ser una guerra convencional, la Yo creo parte que de el tema de la tropa es era un totalmente prematuro, porque nunca se habló de las tropas ahora. Entonces, todos estamos discutiendo las tropas que nadie nos pidió. Es una guerra de inteligencia, Mariano, básicamente. Bueno, se nos va el tiempo, Robert. No, solo quería decir que me parece que, ¿no?, que frente a esta situación el riesgo a la humanidad está por encima del riesgo país argentino y que es muy preocupante toda la discusión y toda la política o movilización militar de Estados Unidos porque, bueno, bien sabemos que un ataque, un bombardeo a Afganistán no va a asegurar un mundo en el cual estas cosas no vuelven a pasar y que es sumamente peligroso, y en esto concuerdo totalmente con lo que dijo Dante Caputo, que el discurso de la guerra no convencional es sumamente peligroso, pero desafortunadamente estamos frente a una realidad en la cual ¿no?, los medios que tenemos para combatir el terrorismo nos dejan en la fila de la navaja, y de esto
pueden salir remedios que son peores que... Son las ilusiones, ¿no? que La ilusión de que podemos terminar rápido con el tema. La ilusión de que no nos va a tocar nunca a nosotros. O sea, hay una serie de ilusiones acá dando vueltas, ¿no? Vamos a ir a un corte. Yo les pido a Andrés, porque se me acaba el satélite. Andrés, muchísimas gracias por esta gran colaboración. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Me gustaría, por teléfono que sea, escuchar el resultado de la votación. A ver si sí, bueno, las van 27.000 televotos. Si se llega a acabar el satélite, que me dicen que está por cortar, te la dicen por teléfono. ¿Eh? Ok, ¿Está bien? gracias. En el próximo bloque damos Hecho. el televoto que contiene algunas sorpresas. Ya volvemos. Sheraton Córdoba, hotel oficial de la Copa Davis entre Argentina y Bielorrusia, del 20 al 23 de septiembre. Magnífica, la moquette de lana que Calpaquián exporta al mundo. ¿No? Como decía, tiene algunas sorpresas, pero fue un debate enormemente rico. A mí me pareció, por lo menos escuché, yo aprendí mucho, se hicieron cosas muy importantes. Yo querría recoger 2 o 3 antes de dar el televoto, porque ya se nos va el tiempo. Ahora en Azul Noticias se van a poner al día sobre todo lo que está pasando. Esta observación que se hizo, que no se puede comparar las relaciones entre personas y las relaciones entre estados, que la hizo Vicente Mazó y varios después volvieron sobre ella, es correcta. Porque el Estado tiene algo que se llama la razón de Estado, que es terrible. El Estado tiene que hacer lo que hay que hacer. Y en cambio, cuando uno habla de sentimientos personales, uno habla de autenticidad, cómo me siento yo, si soy amigo, si no hay amigo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esos 2 planos son válidos. Lo que pasa es que yo en esta noche lo que quería es que nos indagáramos nuestros sentimientos. Yo no quería trazar la tarea o la definición que va a tener el Estado argentino, sino qué sentimos nosotros. Por ejemplo, para ustedes vean una razón de Estado, lo que pasó en estos días, ¿vieron lo que hizo China? Fue fenomenal. China dijo, muchachos, los apoyamos en todo si nos devuelven Taiwán. Es decir, negoció. Simplemente dijo, muy bien, ustedes tienen un problema ahora, ¿nos necesitan? Acá estamos, somos 1.200 millones de chinitos, pero Taiwán a casa. Esta es razón de Estado. Ahora, eso no quiere decir que cómo sienten los chinos lo que pasó. O sea, acá nosotros somos los chinos, no somos China. Esta noche somos nosotros. ¿Qué sentimos? Es lo que yo quería plantear. Lo otro que me pareció muy valioso, que también creo que Caputo lo marcó primero y después varios volvieron, hay un salto lógico. Hay un salto lógico que me parece bastante embromado, ¿no? El por algo será. Los golpearon y algo habrán hecho. Como si una tragedia fuera la consecuencia de algún pecado. ¿Se acuerdan cuando empezó el SIDA y decían, claro, con la vida que llevaron, está bien que les pase eso? Es decir, esta conexión al pasado, yo creo que es muy importante a mí, me parece a mí, observar que estamos muy atados al pasado. ¿Quieren que les diga? Yo también, ¿eh? Porque fíjense, Alemania y Estados Unidos son aliados. Se mataron como locos hace poco. Japón recibió Hiroshima y Nagasaki y es aliada. Y nosotros seguimos acordándonos de cosas como, por ejemplo, las Malvinas, que ocurrió hace 20 años. Nadie más que yo fui malvinense. Pero los estados miran para adelante y las heridas cicatrizan. Eso también es importante, no quedar mirando siempre para atrás lo que nos hicieron no sé cuándo, sino más bien qué podemos hacer con esos que nos hicieron eso si construimos otra relación. El futuro. Me parece que los argentinos estamos un poco como anémicos de futuro en este momento. Lo tercero me pareció muy interesante lo que se dijo acá también, que nosotros somos veteranos en esto. Es decir, no es que somos un país así como idílico, tipo Costa Rica, que se entera que pobre gente lo que le ha pasado. A nosotros nos pasó. Y como decía Caputo, nos pasaron las 2 cosas. Nos pasó la AMIA y la Embajada israelí, que es el primer atentado del terrorismo internacional antes que este, y nos pasó el error en la respuesta al terrorismo de los 70, que son 2 cosas que están ahí.
porque se pueden equivocar y la pueden errar en gran forma los norteamericanos. Y han sufrido lo que sufrimos. Entonces, es decir, no podemos decir, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Sabe qué? Estamos en el mundo. Y ya estuvimos antes que ellos, en ese mundo del terrorismo internacional. De manera que esto también pareció importante. En cierto modo somos como adelantados. Yo me acuerdo, en la época que México empezó a tener inflación, me llamaron un día a hablar a México para que les dijera cómo es la inflación. Claro, nosotros éramos expertos, no en curarla, pero sí en padecerla, ¿no? Entonces nosotros hemos padecido esto. Hemos padecido el terrorismo internacional y hemos padecido los errores que se pueden cometer gravísimos en combatir al terrorismo. De manera que somos expertos y no nos podemos bajar. Y lo último que quería decir, ¿no? Yo no sé si decir esto. ¿Saben qué? Yo con los años 70, cuando estaba por volver Perón, yo llegaba a la facultad, ¿no? Y en esa época toda la muchachada creía que volvía el Mesías. ¿No? 71, 72. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Les digo cómo es el viejo o no les digo? Y los viejos peronistas me decían, estos muchachos cuando venga el viejo se van a agarrar una desilusión. Los tuvo que echar de la plaza al final. Entonces, ¿no qué hago? ¿Digo o no digo? Porque a mí me parece que acá hay ilusiones que no nos podemos hacer. La primera, que no hay guerra. Hay guerra. Hay guerra. No la queremos. ¿Quién la quiere? Pero decir que hay no es querer que la haya, es reconocer una realidad, ¿no es cierto? Que la respuesta no va a ser perfecta. No son los perfectos. Van a cometer errores porque la historia es una suma de errores. Va a haber respuestas imperfectas. Y va a haber nuevos golpes terroristas. Y nuevas respuestas porque se declaró una guerra. Y tercero, la ilusión de quedar al margen. No estamos al margen. Estamos en este mundo. Nos ha tocado vivir en él y me parece que tenemos que asumirlo, aunque desearíamos estar, no sé, en algún otro planeta. Vamos a ver el televoto. ¿Cuánta gente votó, Pablo? Votó 29.400, una barbaridad de gente, una barbaridad de gente. ¿Y cómo fueron los porcentajes? Somos amigos de Estados Unidos, 48%, 52% no somos amigos de Estados Unidos. ¿Cómo estamos? Divididos. Hasta el jueves a las 23.